Bien, mis amados hermanos, hoy quisiera tocar un tema y es un tema que he estado predicando mucho en estos días y quiero hablar acerca de esa lucha o ese conflicto que a veces nosotros tenemos entre lo que es espiritual y lo que es carnal. Y hoy quiero hablarle de la ley del espíritu y de la ley de la carne. Para eso quiero que se vaya conmigo una vez más a Gálatas 5:16 en adelante. Aunque yo ya he predicado un poco acerca de esto, hoy lo quiero enfocar de una forma muy diferente porque quiero que aprendamos. Dice tu palabra, Señor, que un pueblo sin conocimiento, un pueblo sin sabiduría, un pueblo sin fe perece. Y hoy, a través del Espíritu Santo, me voy a permitir dar este conocimiento de la palabra de Dios para que pueda llegar a cada hogar, a cada familia y quede grabada en el internet, en Facebook, para que cuando las personas lo necesiten, lo logren ver y esta palabra de salud, de vida, de poder y de autoridad pueda llegar a su hogar, pero también a su vida. Amén. Dice así: digo pues, Gálatas 5:16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjese pues, quiere decir que en medio de nosotros operan dos leyes. Y quiero que observe mis manos. Está la ley de la carne. Mire, estoy agitando mi mano y mi dedo a nivel horizontal. Esta es la ley de la carne. Todo lo que tiene que ver y está relacionado con el ambiente natural, sea dinero, sea economía, sea problemas físicos o materiales, existe una ley y la Biblia le llama la ley de la carne. Pero además de esa hay otra ley, porque la ley de la carne actúa a este nivel. Pero la ley del Espíritu, mire mi mano, ya no se mueve alrededor, sino se mueve de arriba hacia abajo. Y esa ley es la ley del Espíritu. Eso quiere decir que la ley del Espíritu gobierna sobre la ley de la carne. ¿Por qué le explico esto? Porque muchos de nosotros, cuando tenemos luchas en la carne, cuando tenemos luchas en el pensamiento, cuando tenemos luchas en nuestras relaciones, cuando tenemos luchas en el trabajo, lo que necesitamos es elevarnos, lo que necesitamos es crecer, lo que necesitamos es subir, no estar dando vueltas a este nivel. ¿Por qué? Porque en este nivel estamos a nivel de la ley de la carne. Pero si nosotros nos elevamos, estaríamos al nivel de la ley del Espíritu. Ahora le voy a explicar en qué momento usted y yo podemos subir de nivel, porque la ley del Espíritu es sobre la ley de la carne. Si esta es la ley de la carne, la ley del Espíritu está sobre la ley de la carne. Recuérdese, el libro de Juan, Evangelio de Juan 6, verso 63 dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso quiere decir que en el momento que usted y yo hablemos una palabra de Dios, que hablemos una palabra que esté en la Biblia, en ese momento nos elevamos espiritualmente y estamos sobre la ley de la carne. Quiere decir que para ganar toda lucha, para ganar toda opresión que se esté dando a nivel natural, a nivel de la ley de la carne, lo debemos y lo podemos hacer elevándonos, hablando una palabra de Dios. ¿Se recuerda usted en el Evangelio de Mateo, capítulo 4,
del 1 en adelante hasta el 11, pero en el verso 3, del 1 al 3, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, otras versiones dice para ser probado por Satanás. Y cuando hubo ayunado 40 días y sus noches, se le acercó el tentador, o el que prueba a las personas, y le dijo, si verdaderamente eres hijo de Dios, dile esas piedras, mire mis deditos, dile esas piedras. O sea, lo estaba tratando de meter al campo natural. Dile esas piedras que se conviertan en pan. Cuando Satanás o los espíritus le digan a usted que haga esto, haga lo otro o haga aquello, ellos están tratando de que usted actúe en el mundo natural, pero usted sea sabio, usted sea inteligente, usted elévese y empiece a hablar espiritualmente. Las únicas palabras que te elevan espiritualmente es la palabra de Dios. Entonces, acuérdese, Jesús venía de estar en un ayuno y en una relación de búsqueda constante de su Padre. Y cuando Satanás le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile esas piedras, nivel horizontal, que se conviertan en pan. Ya ni siquiera terminó la frase para decirte y cómetelas. Estaba prácticamente sugiriendo que después de que las convirtiera en pan, que se las comiera. Pero Jesús, que conocía cómo funciona el mundo espiritual, a pesar de que Satanás es un espíritu, estaba sugiriendo que él anduviera en el mundo material para que él tuviera autoridad sobre Jesús. Pero Jesús fue sabio y se elevó un poco más sobre Satanás. No usando las palabras de Satanás, sino usando las palabras de su Padre. Le contestó según Deuteronomios 8:3 y le dijo, escrito está Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerda usted del otro pasaje cuando Satanás se apareció en el huerto y empezó la famosa plática en Génesis 3 del 1 al 7 con Eva y le sugirió que debía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y Eva, en vez de usar las palabras de Dios, empezó a usar el lenguaje y a discutir con Satanás. Mi amado hermano, mi amada hermana, joven que me escucha, señorita, no discuta con Satanás, no le va a ganar. Él es el padre de toda mentira, dice la Biblia. Porque en el momento que usted entra en una discusión con Satanás, en el momento que usted se pone en un tú a tú, en un cara a cara con Satanás, en ese momento él ya empezó a vencer sobre tu vida. ¿Por qué? Porque en ese momento él, que es espíritu, está sobre ti y te está haciendo actuar sobre la carne. Acuérdese, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que se mueven en los ámbitos celestes. Otra versión dice sobre los ámbitos espirituales. Entonces, Satanás, para derrotarte, acuérdate, él y sus demonios son espíritus. Y ellos, para poderte vencer o subyugar, van a tratar de que tú actúes en la carne. Pero si tú eres inteligente, si tú eres sabio, si tú eres un hombre o una mujer temerosa de Dios, tienes que actuar en el espíritu. Y lo único que yo encuentro más espiritual que las manifestaciones de los demonios, de los espíritus, es la palabra de Dios. Y note, por favor note, ¿en qué momento sé yo o en qué momento sabe usted que estamos en la carne y no en el espíritu? Fíjese pues, mire lo que dice acá. Este pasaje es tremendo, se le puede sacar mucha enseñanza, pero sobre todo se le puede sacar un conocimiento para darnos un mapa espiritual, tanto a ti como a mí, para poder vencer. Entonces dice el verso 19 de Gálatas 5. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, se manifiestan, las cuales son, si tú practicas cualquier tipo de inmoralidad, estás en la carne.
Si tú practicas cualquier impureza, estás en la carne. Si tú practicas cualquier tipo de sensualidades, perdón, estás en la carne. Si tú practicas algún tipo de idolatría, porque idolatría no es solo una, hay varias. Si tú practicas algún tipo de hechicerías, estás en la carne. Si tú practicas algún tipo de enemistades, estás en la carne. Si tú practicas un tipo de pleitos, estás en la carne. Si tú practicas algún tipo de pleitos o celos, estás en la carne. Si tú practicas algún tipo de enojos, estás en la carne. Si tú practicas algún tipo de rivalidades, estás en la carne. Si tú practicas algún tipo de divisiones o disensiones, estás en la carne. Si tú practicas algún tipo de sectarismos que prefieres a un grupo más que a otro, estás en la carne, porque la Biblia dice que nosotros no podemos hacer división o separación de personas. Si practicas algún tipo de envidias, estás en la carne. Si practicas algún tipo de borracheras, estás en la carne. Si tú practicas algún tipo de orgías, estás en la carne. O cualquier cosa semejante. Dice así: contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Bueno, quiere decir, mi amado hermano, que cuando yo como persona, como ser humano, practico cualquiera de estas 17 causas, Satanás ya lleva un buen porcentaje de ganarme la partida. ¿Por qué? Porque él, que es espíritu del mal, me tiene subyugado bajo la ley de la carne. Y si me tiene subyugado bajo la ley de la carne, va a ser muy difícil que en la carne yo le gane. Es imposible. Pero note, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la palabra del Padre, nos da la clave. Volvamos a Mateo. Por favor, váyase conmigo al Evangelio de Mateo. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Dice, verso 5, note que en el verso 4, Jesús le contesta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Verso 5, entonces el diablo le llevó a una ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ojo con eso, el diablo va a tratar de confundirte, va a tratar de decirte, no, si yo conozco la palabra. Aunque la conoce, no creo, y óigame bien, no creo que la obedezca. Porque hay otro pasaje en la Biblia que dice que Satanás cree en Dios y tiembla, dice. Ojo con eso. Pero él es un espíritu que se ha levantado contra la creación de Dios, no contra Dios. Él no puede ganarle a Dios, pero sí te puede ganar a ti y me puede ganar a mí, si yo no ando en el espíritu. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Verso 7, Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mi amado hermano, esto es increíble. No trate de tentar a Dios. Satanás, si no te puede vencer en el primer escenario, te va a empujar para que tientes a Dios. ¿Qué fue lo que pasó realmente con Eva? Pensó que aunque Dios le había dicho, y Eva sabía, por la boca de Adán, que no debía de comer de ese fruto, porque el día que comiera, ellos iban a morir espiritualmente. Más sin embargo, Satanás, ojo con eso, la confundió con su juego de palabras. Él solo encuentra en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 7. No tiente a Dios.
¿Por qué le digo esto? Muchas personas hoy en día ya fallecieron porque trataron de tentar a Dios, sucumbiendo ante el deseo de Satanás y sin darse cuenta entraron en una tentación. No cedamos. Recuérdese, usted y yo, si estamos de pie, es por la gracia, favor y misericordia de Dios. Recuérdese, Jesucristo mismo dijo, hijitos míos, acuérdense, sin mí nada podéis hacer. Eso quiere decir, no trate de enfrentar el mundo espiritual solo, nos va a ir mal. ¿Qué dijo, pastor? No tratemos de enfrentar el mundo espiritual solo. ¿Por qué cree que Jesús se iba a orar? ¿Por qué cree que Jesús ayunaba? ¿Por qué cree que Jesús leía la palabra? Porque Él necesitaba esa comunión, necesitaba esa relación con su Padre para que cuando vinieran las tentaciones, cuando viniera la lucha, cuando Satanás desplegara su arsenal para destruirlo, Jesús estaba fuerte, Jesús estaba poderoso, Jesús tenía poder, Jesús tenía autoridad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que no es con espadas, no es con ejércitos, sino con el poder de su Santo Espíritu. Esta noche es un mensaje de guerra, esta noche es un mensaje de poder, esta noche es un mensaje de unción, esta noche es un mensaje para que te levantes, esta noche es un mensaje para que veamos juntos la gloria de Dios, esta noche es un mensaje para sanar corazones heridos, esta noche es para sanar pensamientos que están confundidos, esta noche es una noche para ver la gloria de Dios, esta noche es para que te levantes, tome las armas de tu justicia, que son poderosas en Dios para destruir esa fuerza, esa fortaleza que te está afectando y que no te deja avanzar. Vamos, ejército de Dios, vamos, pueblo del Dios Altísimo, levántese, tome las armas de su justicia que son poderosas en Dios para destruir ese tipo de fuerzas. Levántese, cobre ánimo, no está solo, tiene la Biblia, tiene todo el poder creador de los cielos y de la tierra en forma de Biblia. Lea, empieza a leer la palabra, porque ahí está la clave. Satanás te ha estado confundiendo, Satanás te ha estado engañando para robar, destruir y desmenuzarnos. Pero recuérdese, no estamos solos. Tenemos la sangre de Cristo Jesús que nos cubre. Tenemos la sangre de Cristo Jesús que nos alienta y nos anima. Ánimo, pueblo, ánimo. Todavía no estás derrotado. Posiblemente ha habido un avance de las tinieblas, pero es más poderoso el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Amén. Continuemos. Y note que Jesús le dijo, note, Jesús solo usa su arma favorita, la palabra. Por eso, ¿usted quiere derrotar al enemigo? ¿Quiere derrotar a la opresión? ¿Quiere derrotar a la enfermedad? ¿Quiere derrotar a la situación económica? Dígame, ¿qué quiere derrotar en el mundo espiritual? Yo le digo, está aquí. Hay más de 32.500 versos bíblicos que son poderosas en Dios para destruir cualquier tipo de fuerza o fortaleza que venga. Tu trabajo y el mío es estudiarlo. Tu trabajo y el mío es repetirlo. Porque cuando tú lo repites, óigame bien, cuando tú lo repites, te fortaleces en Cristo Jesús. La posición en el campo de batalla cambia. Y vas a empezar a hacer prodigios, vas a empezar a hacer milagros, vas a empezar a hacer maravillas. Y aquello que veías que estaba destruido, aquello que veías que estaba acabado, va a empezar a cobrar vida. Vas a empezar a darte cuenta que todo aquello que tú creías que ya no había solución, la solución de Dios va a estar ahí. Amén. Mira lo que Jesús le responde en el verso 7. Le dice, y ojo con eso, le dice, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir eso? No pongas a prueba a Dios. Dios no necesita ser probado. Por ejemplo, si por alguna situación usted viene y se enferma, dígale, Señor, sáname. Pero no se ponga, Señor, soy tu hijo, ¿por qué permitiste? Eso es tentar a Dios. Satanás, cuando tú estés en una situación de enfermedad, cuando tú estés en una situación difícil,
Satanás va a empezar a decirte, ¿y no que sos hijo de Dios, pues? ¿Y no que vas a la iglesia? ¿Y no que diezmaste? Mira lo que te está pasando, ¿de qué te ha servido? Satanás va a llegar con esa tentación, pero no se lo permitas. Tú fortalécete en el poder del Señor y vamos a ver juntos la gloria de Dios. Note, dígale, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que le está diciendo con esas palabras es, Satanás, tú vas a intentar que yo claudique, tú vas a intentar que yo blasfeme, tú vas a intentar que yo reniegue, pero te digo algo, Satanás, y quiero que lo escuche. Tú eres el que estás tentando a Dios y no yo al actuar de esa forma conmigo. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, Salmo 34:7, acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. En ese momento, cuando usted actúa, ojo, con conocimiento en la palabra, Satanás no puede atacarlo, ya está vencido, porque Dios envía a sus ángeles a que te guarden y te cuiden y te bendigan. Pero veamos qué pasó en la tercera y última tentación, ya para ir cerrando. Dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras o postrándote. Fíjese pues, ¿qué es lo que Satanás quiere? La palabra postrarse significa que te declares vencido por él. Ese es algún tipo de forma de que tú lo estás adorando. Cuando tú dices, Señor, perdóname, mira, yo lo intenté, no puedo. Señor, esta situación es difícil, esta lucha es demasiado fuerte, esta lucha me supera. En ese momento te estás inclinando, te estás postrando a Satanás. Pero no lo haga, no lo haga. Porque Dios nunca ha perdido una batalla ni la perderá jamás. Él espera que así como Cristo Jesús lo venció, también usted lo venza. Pero pastor, ¿con qué lo venció? ¿Con qué venció Cristo Jesús a Satanás? Pues yo te digo que Cristo Jesús no usó ninguna arma extraordinaria. Usó la arma de siempre. Usó la palabra de Dios. Si tú aprendes a usar la palabra de Dios, te vas a convertir en un guerrero extraordinario. Satanás o las huestes espirituales o los principados o las potestades o todos esos espíritus malvados se van a dar cuenta que contigo no pueden, porque la palabra de Dios fluye por tus labios como una espada de doble filo, como una espada de fuego, que puede llegar a separar cualquier contaminación de tu espíritu, de tu alma, pero también de tu cuerpo. Amén. Verso 10, veamos, ya vamos a ir concluyendo, mi hermano. Dice, y le dijo, verso 9, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No permita que Satanás lo doblegue, ni por falta de dinero, ni por falta de aceptación, ni por falta de vicios, ni porque te provea lo que quieres. Sí, hay gente que cuando ve que las cosas no le están saliendo, empieza a buscar en el mundo cosas que no son agradables, empiezan a vivir según la ley de la carne y no se están dando cuenta que se están postrando y le están sirviendo a Satanás. Pero tú, dice la Biblia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque Satanás así tiene al mundo entero hoy, lo tiene adormecido, lo tiene en alguna especie de embrujo, en alguna especie de somnolencia. Por eso es que el mundo está como está, por eso es que no hay justicia, por eso es que no hay salud, por eso es que hacen falta muchas cosas. Porque el mismo ejército de Dios, o sea, nosotros, sus hijos, los cristianos, hemos sido engañados. Ojo con eso, hemos sido engañados y en el engaño de Satanás nos doblegó,
nos hizo que nos postráramos porque Él sabe que si levantamos la cabeza, lo vamos a vencer. Por eso es que nos tiene doblegados. Y miren lo que sucedió cuando Satanás insistió 3 veces para tentar a Jesús, pero Jesús lo venció con la palabra de Dios. Dice, le voy a leer el verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dice, verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí ángeles de Dios vinieron y le servían. ¿Usted quiere que los ángeles de Dios lo ayuden? ¿Usted quiere que en una lucha, en una prueba, el ángel de Jehová acampe a su alrededor, lo guarde, lo defienda, como dice el Salmo 37:4? Mi amado hermano, use la palabra y usted no va a ser vencido jamás. Y va a partir de esta tierra en el tiempo que Dios ha asignado para usted o para mí. Y como dice el Salmo 139 del verso 13 en adelante, ninguna de las palabras que fueron escritas acerca de usted o acerca de mí, y ninguna, óigame bien, ningún tiempo que a usted le fue asignado se va a quedar sin que usted lo complete. Se va a completar. Así que el día y la hora, solo mi Padre lo sabe porque está escrito en el libro de la vida que se escribió cuando usted fue formado en el vientre de su madre, cuando yo fui formado. Así que ánimo, ejército bendito del cielo, yo lo animo a que se levante, yo lo animo a que lea la Biblia. No es necesario que se aprenda toda la Biblia de memoria, pero sí algunas citas claves. Y usted se va a dar cuenta del poder que tiene en su boca. Por eso Satanás nos tiene engañados, por eso Satanás nos tiene de alguna forma con un espíritu de fascinación como adormecidos, para que no volvamos a la palabra, porque la palabra de Dios es la que crea todo. La palabra de Dios es la que da poder. La palabra de Dios resucita y da vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te guarde. Si tú estás viendo este video y sientes en tu corazón que necesitas confesar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, hazlo en este instante. Abre tu corazón y sigue esta oración que yo te voy a decir. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de cada uno de mis pecados. Límpiame, sáname, restáurame, perdóname. Y por favor, vuélveme a inscribir en el libro de la vida que mencionó el pastor. Salmo 139, versículo 3 en adelante. De mis pecados no te acuerdas. Dame vida una vez más. Y si tú hiciste esta oración, eres un hijo de Dios nuevamente. Ya estás inscrito en el libro de la vida. Vas a completar el término de tus días. Y no tengas temor a lo que el enemigo pueda hacer. Ten temor a lo que Dios puede hacer. Déjanos saber de ti. Queremos seguirte instruyendo y enseñando, capacitándote para el ejército celestial, para que juntos peleemos esta batalla. Te bendecimos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.